Vaticano, y con él vamos a intentar entender qué ocurrió en este cónclave, en estas 5 votaciones en las que finalmente salió electo Prevost León XIV, y cómo han sido estos primeros pasos, estos primeros símbolos que ha dado, que pueden dar cuenta de cómo será su papado. Señor Orlando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, quiero colocar en contexto al televidente. Definitivamente, de las informaciones que tengo, por supuesto, las variables, las fuentes mías vaticanas, obvio, porque que no puedo revelarlas, jamás ningún periodista revela su fuente, pero los datos míos coinciden con lo que publicó, y lo digo, el New York Times en Nueva York y el Clarín de Buenos Aires. La primera votación que hubo fue una votación de sondeo de los 3 grupos existentes. La segunda votación... Los 3 grupos se refieren a los conservadores, los progresistas y los pragmáticos. La segunda votación, el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado italiano de Véneto, el cual tuve yo la suerte y el honor de trabajar con él los 5 años que estuve en Venezuela, y sigo pues con él de hace más de 14 años, obtuvo 49 votos sobre 89 que necesitaba. Oye, 49 realmente de hecho era uno de los favoritos, era muy uno fuerte de los favoritos antes de la elección. En la tercera votación logran un acuerdo los votos de Parolin, los 49, con los votos del asiático, y proponen, y sale Luis Tagle, que también tuve la suerte de conocer en el 2014, pero no lograron los 89 votos. La cuarta votación, entonces, los votantes de Parolin, como los votantes del asiático, conjuntamente con otras alianzas que hicieron, apareció entonces Prevost. ¿Por qué aparece Prevost, que no estaban en ninguna de las quinelas? Porque lo que se estaba buscando era tratar, porque es evidente pues la diferencia operativas que hay pues en los 133 cardenales. Entonces necesitaban un cardenal que más o menos hiciera puentes, por eso que se llama pontífice, porque pontífice significa en latín puentes, hiciera puentes a fin de poner de acuerdo en algunas cuestiones teológicas como algunas cuestiones operativas a los 3 grupos. Entonces apareció Prevost, que realmente por su formación de agustino, ellos siempre, las congregaciones religiosas, trabajan colectivamente en comunidad, igualito que el anterior papa jesuita, que era Francisco, pues. Y señor Orlando, aquí vemos, bueno, ya finalmente tras las votaciones, estas 5 votaciones en el cónclave, pues el mundo conoce que Robert Francis Prevost es el nuevo papa, y se habla mucho de su nacionalidad estadounidense, pero las fuertes raíces que tiene con Perú. Prácticamente durante 40 años estuvo en Perú haciendo su apostolado, haciendo todo su trabajo social. Y esto de alguna manera vuelve a ubicar a América Latina en un lugar de altura con respecto al asunto de darle visibilidad a la región que cuenta con más fieles católicos en el mundo, ¿no? Entonces, esto que puede representar para nuestra región, para el mundo, también vimos que cuando salió al balcón dio el mensaje en español. Esto es muy significativo, ¿no?, para América Latina. Claro, efectivamente, él nació en Chicago, pero se nacionalizó en el 2015 como ciudadano peruano. O sea, él eligió, porque donde uno nace uno no lo elige. En cambio, él tuvo que elegir a Perú, y tuvo evidentemente la ciudadanía peruana, porque también, de acuerdo a la ley, para ser obispo de Chiclano tenía que ser peruano. ¿Entiendes? No. Ahora, su apostolado realmente evangélico no lo hizo en Estados Unidos, lo hizo fue en América Latina y en Perú, y en una zona costera muy pobre, que es Chiclano. Y efectivamente hizo una labor extraordinaria allá. Después fue obispo del Callao, y después en el 2023 el Papa se lo lleva a Roma,
Y en Roma nada menos que le dan el dicasterio, que tiene que ver con el nombramiento de obispos, que es un dicasterio supremamente importante, ¿no? Que tiene que ver con el control de los religiosos, las órdenes religiosas, obispo y arzobispo. O sea que prácticamente, y también para poner el contexto al televidente, los católicos somos más o menos 1.400 millones de católicos bautizados. Y la clerecía son 5 millones. Intentó Francisco colocar al laico como el epicentro de la Iglesia Católica. Lamentablemente no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque simplemente yo le decía inclusive, y bueno también recordarle, ¿no? Se lo decía en el 2014 a Francisco, cuando lo conocía allá en Santa Marta. Digo, santidad, trate usted de gobernar, no de reinar. Porque por lo general los papas reinan, pero no gobiernan. ¿Quién gobierna? La curia romana. Y la curia romana desde hace siglos lo manejan los italianos, que de paso tienen 17 cardenales, o sea, 17 votos. O sea, son una parte importante de cualquier cónclave que... Esos 17 votos representan casi más del 20% del electorado de los 133 votos. Fíjese, señor Orlando, también aquí hay un elemento importante que conversábamos antes de estar al aire, y es el asunto de los símbolos, ¿no? Y de la diferencia que el Papa León XIV tuvo con respecto a lo que fue Francisco al momento de salir al balcón tras el anuncio de que ya se había elegido al nuevo Papa. Entonces, ¿cuáles son estos elementos destacados que diferencian o han diferenciado en esta primera aparición a León XIV de Francisco? Bueno, fíjate, lo primero, él cuando apareció en el balcón, apareció con la estola, que es una estola realmente con hilos de oro, lujosa pues. Eso diferenció a Francisco porque Francisco no apareció con eso. Y salió con la casulla morada, que tampoco eso diferenció a Francisco. Francisco simplemente con la sotana blanca. Pero aparte de eso, la información que tengo es que el Papa León XIV va a vivir no en Santa Marta, que es el hotel donde vivió los últimos 12 años Francisco, sino en el Palacio Apostólico. Eso indiscutiblemente lo hace mucho más lejano para ver, pues, porque el Palacio Apostólico es la residencia oficial. Y seguro que el secretario de Estado se va también, Parolin, a mudar de Santa Marta al Palacio Apostólico, que le corresponde como secretario de Estado. Eso, evidentemente, y el mensaje que dio a la gente de Chiclano en español, es un mensaje subliminal que le manda a América Latina. Le está diciendo a América Latina que tiene alrededor de 600 millones de católicos bautizados. Bueno, señores, aquí estoy presente yo. Aquí está América Latina representada, independientemente que haya nacido en Chicago, pero América Latina, porque es la que el continente americano, latinoamericano, es la que tiene el mayor crecimiento conjuntamente con África y con Asia. Entonces son signos importantes del actual Papa. ¿Por qué escogió el nombre de León XIV? León XIV, porque está tomando como referencia a León XIII, que en 1880 y tanto creó en su discurso la famosa Reino Novarum, la encíclica, que es donde por primera vez en aquella época que fue revolucionario, por primera vez la Santa Sede establece lo que se llaman los criterios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son esos criterios fundamentales? Bueno, simplemente tratar de luchar, tratar de batallar a la grey cristiana, que son los pobres. Y recordó la importancia del trabajador, recordó los derechos que tiene el trabajador, le recordó los patrones sobre el trabajo como tal, recordó también la importancia de la mujer,
recordó la importancia de hacer política, porque hacer política es un trabajo de una misión de misericordia, una misión de entrega. Bueno, eso lo estableció hace más de un siglo León XIII, que en aquel momento revolucionó al mundo, pues. Entonces, el mensaje que está dando León XIV es que va a seguir con esa línea de León XIII. Mire, señor Orlando, vamos a hacer una pausa en esta conversación, este análisis que nos está ofreciendo, y al regreso vamos a hablar del primer destino elegido por el Papa León XIV para visitar Turquía, elegido el Papa León XIV, y vamos a analizar qué significa esto y qué impacto esto puede tener al ser el primer viaje del Sumo Pontífice. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de este análisis.